oigo. Bueno, vamos a comenzar. Me da mucho gusto verlos y aunque estamos de vacaciones, yo creo todos, ¿verdad? Porque miren, ya nos acostumbramos a ver la iglesia más llenita, pero en fin, gracias a Dios los que estamos aquí son los que deberíamos estar y escuchar esta palabra que el Señor me dio para la iglesia. Créanme que hay veces que no me gusta dar mensajes, a veces que nos incomodan un poquito, pero es necesario platicarlos, es necesario hablarlos, y si te incomoda, no soy yo, es el Espíritu Santo. Yo no conozco cuál es tu circunstancia, pero el Señor sí sabe, y por eso quiero que oremos para que el Espíritu Santo hable a nuestros espíritus, así como me habló a mí cuando me lo dio y comencé a escribir, y decía yo: Señor, híjole, pues esto me suena hasta como el viejo hombre que yo era, ¿no? Me suena como que le estás hablando a mi viejo hombre, pero el Señor sabe que todavía quedan resquicios de nosotros y de nuestra vieja naturaleza, escombros que el Señor quiere remover y sacar de nuestra vida. Por eso vamos a orar y pedirle al Señor espíritu de sabiduría y revelación en el entendimiento de esto. Padre, te damos gracias esta mañana, te pedimos nos bendigas y que traigas, Señor, a nuestras vidas esa convicción, Señor, de que si hemos pecado, Señor, necesitamos tu perdón, necesitamos tu sangre preciosa, Señor, y tu gracia, Señor, limpiándonos de todas esas cosas que nosotros hemos tenido como naturales y normales y que no te agradan, Padre. Bendícenos, cuídanos, guárdanos, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Miren, yo no digo que aquí, no estoy hablando aquí específicamente, pero muchas iglesias, el chisme y la murmuración se mueven con mucha intensidad, y este problema es causa de que ministerios se caigan y se acaben. Pero no solamente se trata de los ministerios en las iglesias, porque como esta es una cuestión del corazón, lo traemos en el corazón, resulta que lo llevamos a donde quiera que vayamos, a las iglesias, lo llevamos al trabajo, lo tenemos allá en la casa, lo tenemos en donde estemos. En donde estemos. La Biblia habla mucho de la lengua que murmura y de la lengua que habla sin control. Fíjense que una de las cosas que vemos en la actualidad, que vemos muy seguido en la actualidad debido a las redes sociales y a los teléfonos y a todo eso, es precisamente que todo lo que vemos en el telefonito lo creemos. Todo lo que vemos ahí lo creemos, decimos: es que lo dijo el teléfono, lo dijo la televisión, lo dijo el Facebook, lo dijeron en el Instagram, en el TikTok ese, y todo lo creemos y lo damos por cierto. En los tiempos aquellos bíblicos, pues no había este tipo de tecnología. Sin embargo, pues Dios ya sabía que se movía mucho este tipo de cosas, que, miren, una noticia falsa, una información falsa puede llegar a destruir personas y reputaciones y causar mucho dolor en la vida de las personas. Los jóvenes en las escuelas
que los empiezan a acosar ahí por el Facebook o en las mismas escuelas y comienzan a decir cosas de ellos y les dicen feas o feos o les dicen esto, les dicen lo otro y ese chico, esa chica se siente sumamente mal. Ha habido personas, ha habido muchachitos que hasta se suicidan, se quitan la vida por ese tipo de acoso, de habladurías, de murmuraciones. Pero nosotros ya los más grandecitos no estamos exentos de esto. Hay personas que se van de las iglesias con lastimaduras serias y graves que mueren espiritualmente y terminan acabando peor que la condición en la que estaban antes de venir a la iglesia, porque se levantó contra ellos una murmuración en un organismo, en un órgano, en una comunidad donde se supone que debemos de encontrar restauración. Muchas personas cruzan esa puerta con dolores intensos en su corazón y vienen buscando amor, comprensión, gracia y misericordia, y a veces lo que encuentran es crítica, es acusación, y son cosas que realmente que ni siquiera, de veras se los digo, a veces ni siquiera son ciertas y lastiman mucho a las personas. En lugar de ser un centro de consuelo, de ayuda, de misericordia, venimos a constituirnos en un lugar de acusación y a veces falsa, de dolor, de señalamiento y de rechazo. Y la gente se va y se va dolida. Y yo creo que muchos hemos pasado por esas malas experiencias, desgraciadamente, en las iglesias. Pero es que es gente que lo trae en el corazón y lo tienen en sus casas, y en sus casas también hacen juicios precipitados unos contra otros, se enojan, se pelean los esposos, los hijos, y hacen cosas muy indebidas. En los trabajos sucede lo mismo y no debe ser así. En su intento amoroso, Dios estableció una regla. Bueno, de hecho, toda la ley de Dios es precisamente para protección y cuidado amoroso del pueblo. Pero una de esas reglas que Dios estableció es la regla de los 2 o 3 testigos. Y quiero que leamos 2 escrituras en Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 19:5 para que vean ustedes, discúlpenme, lo que Dios estableció para su pueblo. Su pueblo era un lugar de congregación, de concentración, de confraternidad. Eran un grupo de personas que habían sido elegidos por Dios para vivir en comunidad. Su pueblo era una comunidad, era el pueblo del pacto, fíjense nada más. ¿Qué me vas a regalar, Chavita? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Me lo diste abierto, ya estaba chupado, Chavita. Ah, bueno. No se crea. Ah, bueno. No, entonces ya estaba chupado. Ya pasó por varias manos, como el chisme. Miren lo que Dios decía. Deuteronomio es un libro que fue escrito, ya lo vamos a estar estudiando en el curso que estamos llevando. Deuteros quiere decir segunda vez. Es la segunda vez que Dios entregaba la ley al pueblo, porque la primera en el Éxodo, pues el pueblo cabezadura y Moisés medio enojón había destruido las tablas escritas en la piedra por el mismo dedo de Dios. Entonces lo volvió a dar. Entre esas leyes venía esta, miren. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y la siguiente escritura en Deuteronomio 19:15.
Deuteronomio 19:15, Paulita. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y déjenme decirles, mis hermanos, que testigo no es el que oyó el chisme. Testigo es aquel que estuvo presente en el momento que sucedió aquella situación. Pero ¿cuántos de nosotros no escuchamos? Bueno, conmigo vienen personas y me dicen, es que me dijo fulanito y fulanito. ¿Te dijo? Y ese fulanito y fulanito está bien. No, es que a ese fulanito se lo platicó sutanito y manganito y perenganito. Y manganito, perenganito y sutanito estuvo ahí presente. Pues parece que no, también lo escuchó de Juan Cuerdas por allá. Y no hay testigos. Dios sabía que la naturaleza del hombre se mueve por ese tipo de circunstancias y dijo, no, se necesita poner una ley, un alto a esta situación cuando se haga una acusación de alguien. Y no estoy diciendo que cuando haya cosas malas y que pasen nos quedemos callados. Estoy diciendo simplemente de que debe haber el procedimiento establecido por Dios para establecer una acusación. Y vamos a analizar esto brevemente, aunque a la luz de la palabra, porque en este libro de Deuteronomio, Moisés está describiendo el plan de Dios para la vida comunitaria y espiritual del pueblo. Porque la ley es necesaria, las reglas son necesarias, mis hermanos. Imagínense ustedes el caos que existiría si no hubiera leyes. Este libro es un libro de leyes. Si no existieran las leyes, en todos lados nuestra vida sería terrible. No podríamos convivir sin leyes, a menos de que fuéramos ermitaños allá metidos en una cueva y que ahí cada quien pudiera hacer lo que quiera, pero no es así. Todos salimos a la calle y tenemos que respetarnos a la hora de manejar, ¿verdad? Imagínense si el tráfico se conduciera a base del claxon, de esas que echan ¿sabe qué? ¿Verdad? O de gritos y ¡ay, bruto! ¿Pero qué hiciste esto? No, eso es la ley del monte. Cada quien hace lo que quiere, lo que hace. No, pero no somos así. No somos ese tipo de personas. Se supone que tenemos una civilización y estamos en un lugar donde comunitariamente necesitamos reglas para convivir. Porque si no, cada uno va a ser según le parezca. Y ya la Biblia vivió en esos tiempos. En el libro de Jueces dice que cada quien hacía lo que le parecía. Y era caótico vivir así. Si así nos quejamos, imagínense si no hubiera una ley. No, pues no podríamos vivir. Por eso el libro de Deuteronomio en el capítulo 17 se enfoca como en este proceso de leyes. Es un proceso judicial que estaba impuesto sobre el pueblo de Israel para hacer un sistema donde se aplicara la justicia y el respeto aún por las personas que fueran señaladas de culpables de un delito, aún para ellos. Y uno de esos procedimientos era precisamente requerir esos 2 o 3 testigos para una condena penal, es decir, una condena, decir eres culpable y se te va a aplicar una pena. Porque era muy duro, los castigos allá a veces requerían pena de muerte. Porque había que controlar un pueblo que venía de la desorganización y el desorden, imagínense. Eran esclavos.
Entonces no venían con muy buena reputación de Egipto. No habían salido, tenía 400 años y más de vivir en una sociedad oprimida, una sociedad donde se sentían abandonados por Dios. Y las leyes pues que tenían eran de los egipcios, pero se les aplicaban a ellos, pero para darles en la torre, para tratarlos más mal cada vez. Eran decretos de un faraón cruel, de hombres que estaban solamente dispuestos a sacar adelante la prosperidad de su pueblo, pero no les importaban los egipcios. Cuando llegaron ahí, cuando los israelitas llegaron ahí, había sido otra cosa. El que gobernaba después de Faraón era un israelita, era un judío, un hebreo. Y él favoreció a su pueblo, pero cuando murió José, los siguientes emperadores ya no conocieron a José. Ni al pueblo que se había venido con él, y lo trataron mal, los trataban pues como esclavos, simple y sencillamente. Entonces así salieron, con esa mentalidad salieron de Egipto, traían un desorden en el pueblo. Y la verdad es que Moisés, ni Josué y todos los que vinieron después, no los podían controlar. Llegaron a una tierra donde se adoraban dioses falsos, y Dios les decía, no hagan eso, no hagan lo mismo que hacen los pueblos de alrededor. Pero lo hacían, se olvidaban de la ley que Dios les había puesto. No tendrás dioses ajenos de... No harás esto, no harás el otro. Pero lo hacían. Y dice mi esposa, ¿aló? ¿No nos suena parecido? No, a veces nos sentimos viviendo en una comunidad donde parece que nos hemos olvidado de lo que Dios estableció. Este requerimiento de un procedimiento de 2 o 3 testigos fue dicho muchas veces en la Biblia, muchas veces. Te voy a enseñar otra escritura, Números 36, 30. Miren, cualquiera que diere muerte a alguno, está hablando de un asesino, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. No es de fiar, quiere decir. Fiar, confiar, viene de la palabra, de la raíz fe. No se le puede creer. Las leyes de los seres humanos son bien injustas. Bien injustas. Hay muchas personas en la cárcel que están presos o que están detenidos de manera injusta, solamente porque personas malintencionadas han levantado acusaciones graves contra esas personas, les han creado mala fama y han visto a estas personas como despreciables, como gente que debe de estar en las cárceles, porque esa es la naturaleza humana. Pero la palabra de Dios nos advierte contra pensar que nosotros nunca nos va a pasar eso y que debemos de irnos encima de esas personas que están en desgracia. Hay un dicho en el mundo que dice, del árbol caído todos quieren hacer leña, ¿no? Y es la naturaleza humana, pues. Así somos. Decía una persona, dice, fíjate que iba pasando por ahí y estaban 2 chavalos dándole en la torre a otro y yo me bajé del carro y dice,
Ah, sí, qué valiente eres. Le dice, ¿qué hiciste? Pues yo también le di al otro. No, pues si se le echaba encima a él, a los otros dos le iban a ganar, ¿no, Luis? Luis iba bajado con su escopeta, ¿no? Pero fíjense bien en eso. La verdad es que somos muy dados a intervenir y a testiguar sin haber estado presentes, sin ser verdaderos testigos. No podemos vivir la vida cristiana creyendo que podemos o tenemos autoridad para hablar de cosas que no nos constan. Eso se llama en las Escrituras, y lo puedes leer en Éxodo 20, no darás falso testimonio. ¿Han oído eso? ¿Verdad? Y a veces decimos, no, yo no doy falso testimonio. Simplemente el hecho de tener una noticia aquí en tu telefonito. Mira, la fulanita anduvo con la... Pues ni que le hubiera servido de almohada. ¿Cómo te atreves a decir una cosa de ese tipo? Si no tienes nada positivo y correcto de qué hablar, mejor no digas nada. Si no te consta, no digas nada. Es mejor quedarse calladito, te ves más bonito, dice. Pero no digas cosas que no te constan. No eres testigo confiable si no has estado ahí. Yo la verdad veo esto que el Señor nos habla y digo, Señor, tú no te equivocas en nada. De veras, tú eres sabio. Porque esta regla que tú inventaste es para protección de tu pueblo, no para castigo. Es para protegernos. Miren, cuando Dios estableció este tipo de reglas, de leyes, entre ellas esta de los 2 o 3 testigos, lo hizo precisamente para que no hubiera juicios injustos, deshonestos, erróneos en contra de individuos, en contra de personas. Estos requisitos judiciales en las leyes se llaman el debido proceso, porque tiene que haber un procedimiento. Los israelitas, mis hermanos, como les digo, violaban mucho la ley a tiro por viaje. Hacían cosas malas a los ojos de Dios, se comportaban de manera deshonesta y recibían castigos severos. Pero antes necesitaban hacer una investigación precisa, diligente, correcta, y la presentación de 2 o 3 testigos ante los líderes de aquella comunidad. Si no, no les aceptaban el caso. En la justicia humana, en la justicia actual, también debiera ser lo mismo, nada más que hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción en el mundo. Si quieren meter a la cárcel a una persona porque les cayó mal a los políticos, le inventan cosas y vámonos, órale, al botellón. Es lo que es la justicia humana. Declaran culpables a personas y luego se ponen a hacer un montón de propaganda en las redes sociales y a echarle y a decir y que esto y que lo otro. Lo mismo cuando hablan de las iglesias o hablan de los pastores, y digo yo, ¿les constará? ¿Será verdad esto? Ya llevaron el debido proceso antes de juzgar y hacer pagar con una pena, aunque sea nada más el desprestigio a esa persona. Porque el desprestigio, mis amados hermanos, también mata.
también pone tristes a las personas, las deprime, las hace sentirse desdichadas, infelices. Entre los israelitas no había nada que se hiciera con un solo testigo para implementar una pena. La ley estaba requiriendo que se hiciera este procedimiento. Pero el hombre es perverso, el hombre es malo de por sí. Con todo y esta regla, hay una historia en 1 Reyes 21, donde Jezabel era una mujer, era la reina de Israel, sin ser israelita, pero el rey Acab se casó con ella, y esta señora era mala, perversa, mensajera de Satanás. Se casa con ella y el rey quiere una finca, un viñedo que está enseguida de sus terrenos, y quiere que Nabot, era el dueño de ese viñedo, se lo vendiera. Pero Nabot le dijo que no. Le dijo, no, es que yo quiero mi huerto, me gusta. Le dice, no lo quiero vender. Y ella era muy triste, acaba a su casa. ¿Qué te pasa, mi vida, mi amor? La otra manipuladora, ¿no? No, pues fíjate que no me quiso vender el terreno. Nabot le dice, no te preocupes, le digo, yo me voy a encargar de eso, le dice Jezabel. Y vean lo que hizo esta mujer. Urdió un plan. A ver, ahí está, miren lo que hizo. Les dio órdenes, ¿no? A otras personas. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Hizo una fiesta. Invitó a Nabot y le dijo, eres el invitado de honor, siéntate aquí en la mesa de honor. Y ahí está Nabot, muy creído, ¿no? Se sentó en la mesa de honor. Y luego, en una ceñita que le hizo ahí a los, párense enfrente de él y díganle ahí enfrente del rey esto: has blasfemado contra Dios y contra él. La pena para este delito era la muerte. Y era mentira, pero mira, muy abusada la señora. Se agarró a 2 testigos para cumplir la ley y lo acusó delante del rey. Con todo y la ley, porque la mujer era profundamente corrupta, porque esa es corrupción del corazón. Y tenemos que identificarnos con ese tipo de cosas. No nomás me digas, ay, qué mala Jezabel. Porque ha habido veces en nuestra vida que nos cae mal aquella persona porque queremos que otra gente piense mal de ella también. Hemos puesto a otras personas de acuerdo para hablar mal de otra persona, a veces sin ser cierto, y quizá a veces siendo cierto, pero sin aplicar ni gracia ni misericordia en nuestros juicios, solamente por desprestigiar a aquella persona. No lo digo de ustedes, estoy hablando allá a la cámara. Pero te lo digo, Chana, para que lo escuches, Juana. Si hay ese tipo de cosas en nuestro corazón, el Señor quiere hablar con nosotros. Es por eso de este mensaje. Yo le dije al Señor, yo creo que le estás hablando a mi viejo hombre. Y el Señor me hizo así con su dedito. Porque todavía muchas veces funcionas con tu viejo hombre. Y es la verdad, funcionamos con el viejo hombre, pero si detectamos eso, es tiempo de cerrar nuestra boquita y aprender a decirle al diablo, no me vengas a dar ese tipo de consejos, te vas de aquí.
porque yo no voy a hablar de nadie, menos de manera infundada, ni voy a acusar a nadie. Como su pastor se los digo, yo recibo acusaciones aquí y allá en aquella iglesia de personas y les pregunto, a ver, vamos a llamar a aquella persona y tú vas a estar ahí y me vas a traer a alguien más que... No, no, entonces no. Si no tienes un testigo presencial fiable y verídico, conmigo no cuentes. Y claro que mi obligación es investigar y hablar con aquellas personas que puedan estar en esta circunstancia, pero bajo ninguna circunstancia yo he de permitir que una persona se sienta acusada porque a alguien no le cae bien. Es tan delicado, es tan grave, lastimamos tanto a las personas, es como el complot malvado de esta mujer. No la veamos tan lejana. Jezabel dejó funcionando, no solamente en las iglesias, en las casas y en los corazones de las personas, este tipo de espíritus. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora que hablamos. 2 o 3 testigos, si no, todas las cosas que surjan de nuestro corazón van a estar cubiertos de la corrupción de nuestro corazón. Es cierto, también esta ley se puede corromper. El hombre es capaz de corromperlo todo. Pero es más difícil que se proceda injustamente si hay el cumplimiento de esta ley, pero con honestidad en las iglesias. Yo supongo que estoy hablando con personas honestas y que verdaderamente tienen capacidad de hablar con verdad. De todas maneras, si no hay confiabilidad en estos testigos, no procedo, porque no hay ni gracia ni misericordia en esto. Además, si tenga 2 o 3 testigos, aquellas personas pueden malinterpretar erróneamente los argumentos que la otra persona le dice. Si no somos perfectos, mis hermanos, no somos perfectos. Pero fíjense lo que a mí Dios me sorprende cada vez que veo este tipo de cosas. En esta ley Dios puso una protección adicional, una protección no para el acusador, sino para la persona acusada. Fíjense, les dijo, y el que acuse va a participar en la pena que se le imponga al acusado. Deuteronomio 17:7. Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense, toda la comunidad, mis hermanos, se unía dando fe de ese carácter de Dios de hablar con su pueblo en comunidad. Jesús mismo, cuando oraba aquella oración en Mateo 6 del Padre Nuestro, no decía Padre mío, decía Padre Nuestro, porque Él también tenía perspectiva y visión de comunidad. Por eso somos una iglesia. Ustedes quieren que el pastor se lleve toda la gloria de expulsar a alguien de la iglesia porque, ¡ay, qué buen pastor! Echa para afuera. No, es que no es lo que Dios quiere.
No es lo que Dios quiere. Dios está buscando siempre la restauración y el perdón entre las partes, el entendimiento entre las partes, porque lo que uno hace es responsabilidad de todos. ¿Cómo, pastor? Sí. Somos esencia comunitaria en Cristo Jesús. Y eso lo tenemos que tener muy bien metido en nuestra cabecita. El mal, el crimen, el castigo impactan a toda la confraternidad, a toda la congregación. En esos tiempos, si un israelita pecaba en contra de la palabra de Dios, todos eran responsables de una forma o de otra. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y esto, mis hermanos, era en el mejor interés de todos, de toda la comunidad, para eliminar el mal entre ellos. Pero fíjense bien en otra cosa. Para incentivar el perdón y la misericordia. Para llevarnos a eso. Para llevarnos al punto extremo de que si aquella persona que está en tu congregación, en tu comunidad, tú la ves como ajena a ti, como que no, yo no me llevo muy bien con la Melanie, como que siento que no me cae muy bien la Melanie, de veras, no me gustaría que fuera a la iglesia ya. Porque cuando llego veo a la Melanie y digo, no me gusta, me cae, ¿sabe cómo? Estoy hablando desde mis inconsistencias. Y luego voy, Pastor Carlos, ¿no te has fijado la Melanie? No me gusta mucho la Melanie. Porque, ¿sabe? Digo, es que sentí algo en mi corazón. Dios de mi vida. Y hay varios que van sintiendo lo mismo por la Melanie. Como que no se integra muy bien en nuestra familia, es porque somos familia. Pero la Melanie como que prima lejana. Esto es cierto, Melanie. Y hacemos un escándalo mundial por este tipo de cosas que la Melanie cuando le llega a sus oídos, ahí va llorando. Fíjense nada más. Tan grave es este tipo de situaciones. Somos partícipes. No, pero tú lo hiciste, pastor, ¿por qué yo me quieres echar la culpa a mí? Porque mira, mi hermano, si tú no sabes hablar de perdón y de arrepentimiento y vienes y me dices, ¿sabes qué, pastor? Hiciste mal en esto. Te amo mucho, pastor, te amo, pero creo que le dijiste algo a una persona que no deberías haberle dicho. Yo prefiero que me digas y me llames la atención para que yo ponga atención a que me dejes seguir actuando mal. Si tú verdaderamente eres un portavoz y mensajero de Dios para la vida de otros hermanos, te estoy hablando de mí porque la verdad, pues yo sí quiero que me lo digas, pero si yo te lo digo a ti y tú no lo aceptas, no vengas y me lo digas a mí, porque no es parte de tu corazón. No es parte de quien tú eres. Tú lo estás haciendo por una crítica que no construye, porque habrías de comenzar por ti mismo, por ti misma. Y deberías de ver que tu naturaleza debe ser siempre de una comunidad de pacto. Dios habla de una comunidad de pacto.
Somos parte de un cuerpo. Y si le duele a alguien el dedo chiquito, nos tiene que doler a todos. Y si alguien está triste, yo no le hace que se haya ido porque le hicieron mala cara, pero si está sufriendo allá, tú deberías de estar sufriendo como iglesia también y diciendo, Dios mío, ¿por qué lo echamos? ¿Por qué lo corrimos? ¿Por qué se fue? No me importa, qué bueno que se fue, mejor. Ya no lo tengo que estar viendo todos los domingos. No, mis hermanos, no es la actitud de la iglesia. Somos hermanos. Somos iglesia. No estamos aquí para provocarnos rechazo, estamos aquí para provocarnos confraternidad, amor, promover al arrepentimiento y al perdón. Eso es el carácter de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Si tú conoces el carácter de Dios, entonces sabes que te estoy diciendo la verdad. Moisés le dijo a Dios, quiero verte, nadie me ha visto, le dijo Dios a Moisés, y ha quedado vivo. Te voy a mostrarte, me voy a mostrar, escóndete ahí entre esas piedras, me voy a mostrar detrás, nomás me vas a ver cuando pase, le dijo Dios. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando Moisés vio esto, reconoció algo que la misma presencia de Dios emanaba, que salía de él, que Moisés lo percibió. Moisés tampoco, igual que muchos de nosotros, no conocía a Dios, mucho menos su carácter. Había oído de Dios, pero vean lo que pasó. Paulita, ponme Éxodo 34, del 6 a 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo percibió solamente porque su presencia estaba allí. Cuando tú entras en la presencia de Dios y conoces su carácter, ¿sabes esto? ¿Sabes cómo es Dios? Y no te puedes comportar de otra manera diferente, porque sabes que Dios quiere que te comportes como Él se comportaría en tal o cual situación. Y basados en esto, en conocer el carácter de Dios, sabemos que la regla de los 2 o 3 testigos, Dios la estableció por amor a su pueblo. Jesucristo también la repitió en el Nuevo Testamento. Repitió esta estrategia. Porque solamente, mis hermanos, la verdad le da validez a cualquier afirmación que salga de la boca tuya. Que haya de veras honestidad y verdad en tus palabras, y que otra persona pueda corroborar que estás hablando de verdad y no estás hablando desde tu coraje, desde tu dolor, desde tus traumas, desde tu envidia, desde nada de eso. Dios va a encontrar un pueblo fiable. Es decir, fiable quiere decir lleno de fe, digno de ir con Él al cielo, o va a encontrarse una comunidad de chismosos y de peleoneros y que no se llevan bien. Es que, ¿qué va a pasar? Y todos somos responsables de eso. Por eso es tan importante hacer viral el amor en nuestras vidas. Miren lo que decía Jesús. Ponme Juan 8:17 y Mateo 18:16, Paulita, por favor. Y en vuestra ley está escrito, les decía Jesús a los fariseos, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. No 1, 2. Y luego, en Mateo, mas si no te oyere
toma un contigo, estaba dando consejos para la iglesia. Toma un contigo a uno o dos, para que sean tres, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y Pablo repitió esta afirmación y esta regla en 2 Corintios 13:1. Dice, esta es la tercera vez, le dijo Pablo, que voy a vosotros, porque ya los corintios era una iglesia muy desordenada y traían un desastre con esto, que se acusaban y se peleaban unos a otros. Dice, ya van 3 veces, dice, pero ya no les voy a hacer caso, nomás porque me dicen que aquí, que allá. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. En la iglesia, la acusación contra un pastor, contra un líder, contra un anciano es muy grave. Pero estamos predispuestos a este tipo de cosas. Predispuestos por el enemigo. El que vaya a servir a Dios ya sabe a lo que se va a enfrentar. Una vez mi suegra nos dijo, cuando empezábamos a pastorear, o no me acuerdo si nada más éramos líderes o algo, me dijo, oye, me dijo alguien que el diablo, dice, tenía un tiro al blanco, eso un target, ¿cómo se dice? Target, así como dijo el hermano, lo tiene ahí pegado en su pared y que tiene las fotos de ustedes y que les tira así con dardo. Y suena, estaba muy asustada. Pero es cierto, tenemos que estar listos contra eso. Pero miren lo que Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Jesús, mis hermanos, también fue muy atacado. No es de sorprender. Se le echaban encima los escribas, los fariseos, los líderes religiosos, discutían la verdad, pero él no puso 2 o 3, puso 5 testigos. Porque ahorita lo voy a leer, ¿no? A ver si Paolita, a ver, ponnos ahí en Juan 5, del 31 al 47, porque quiero que lo leamos ahorita. Puso 5 testigos. Juan el Bautista, que ahorita vamos a oír cómo Jesús habla de él, puso sus propios milagros, las cosas que él hacía. Puso al Padre Celestial como testigo, puso las Escrituras como testigo y puso a Moisés como testigo de que él decía la verdad y era el verdadero. Él tuvo 5 testigos en esta afirmación. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ni él mismo se consideraba como hombre digno de ser oído, quebrando la regla de los 2 o 3 testigos. Ni dice, no es verdadero, porque yo se los diga. Ahí les va, les dijo. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y está hablando de Juan el Bautista, todavía no hablaba de papá. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Le estaba hablando con los fariseos. Decía, le mandaron unos mensajeros para agarrarlo en curva, pero él les dijo la verdad. ¿Qué dijo Juan? Este que viene aquí, dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy ni digno de amarrarle las agujetas de los zapatos. Y dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Fíjense cómo hasta la salvación está metida en este asunto. Dice, yo no voy a escuchar el testimonio de una persona. Dice, necesito
que se cumpla la ley. Y luego dice el siguiente, porque antes de pasar al otro versículo, ¿saben ustedes quién es el que nos acusa a nosotros de día y noche? El diablo. ¿Ya? Dice, y habla de Juan aquí, dice, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Dice, veían a Juan una persona muy grande, muy fuerte, como que él alumbraba esto. Y dice el 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, ahí está hablando de sus milagros, que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él hacía cosas buenas. Y luego el versículo 37, también el Padre, su otro testigo, que me envió, ha dado testimonio de mí. Primero fue Juan, luego fueron sus obras, y luego mi Padre. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y dice el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. No me creen en lo que dice, en lo que digo, dice. Y luego el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, su cuarto testigo. Las Escrituras hablan de mí, búsquenle bien, escárbenle. 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y luego el 41, gloria de los hombres no recibo, no estoy interesado en que me den gloria por esto, les dijo. El 42, mayor conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, dice, porque ya sé quiénes son ustedes. Y dice el 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirían. Si te sale una noticia ahí en el internet, le vas a creer, pero a mí no me quieres creer. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del único, del Dios único. ¿Cómo entonces, si ahí entre ustedes se andan haciendo bolas? Se andan contaminando de sus propias glorias. Y lo dice el 45, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. No, yo no soy el acusador, dice. La ley de Moisés, dice, es la que los acusa. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Esa ley de Moisés los acusa, pero dice, miren lo que dice el 46, pero si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Si crees en su ley, es porque crees en él. Mis hermanos, la ley es perfecta, la ley de Dios es perfecta. Te quiero pasar una última escritura, Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si tú te basas en tu propia prudencia, entonces no vas a ver la perfección de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha hablado. La protección que Dios le brinda a los acusados en sus delitos, aún a los acusados. Esta forma de justicia y de protección con la ley de los 2 o 3 testigos necesitamos practicarla en todas las actividades de nuestra vida. Y si alguien no está de acuerdo con esto, mis amados hermanos, es porque no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y en la iglesia hay personas que quieren establecer su propia justicia a través de chismes, murmuraciones y hasta falsos testimonios. Y eso está muy grave porque esto es corrupción. Es lo mismo que hizo Jezabel. Y hay que detectar eso en nosotros.
Es importante, mis hermanos, aplicar la ley a todos aquellos que han desdeñado la gracia. Si yo no digo que no, pero no debe ser de nuestras iras, de nuestras emociones dañadas, ni de un corazón que tiene traumas y que tiene prejuicios, que tiene antipatías, sino siguiendo la justicia de Dios. La justicia requiere un procedimiento, un proceso. Y esta justicia, mis hermanos, tiene que ser a través de Jesucristo. Jesucristo es llamado el testigo fiel y verdadero, y es el que vive en nosotros. Esa es la verdadera ley que nosotros debemos de aplicar. Y no ser mensajeros del diablo como muchas veces somos. No ser eso. La iglesia no es un organismo perfecto. Yo ya sé, hay personas de diferentes mentalidades, pero por eso tenemos la ley, por eso necesitamos un común denominador, que es la palabra de Dios para funcionar, nada más. Que si estas reglas desplazan la gracia, entonces el poder del Espíritu Santo para resolver los conflictos también va a ser desplazado. Primero la gracia y la misericordia contra aquel que ha pecado, contra aquel que ha hecho mal, contra aquel que ha delinquido, y después, mis hermanos, veremos qué pasa. Dios lo va a resolver. No trates de aplicar tu propia justicia hablando y diciendo. Van varias veces que Dios nos habla de esto y yo quisiera que lo escucharan. De veras es bien importante, porque a veces pedimos avivamiento en la iglesia y pedimos iglesia llena y pedimos esto, pero ¿cómo si nuestro corazón no está listo? Y otra vez les digo, no creo que este sea el caso de la iglesia, pero hay iglesias lastimadoras, porque hay miembros lastimadores, y eso caracteriza a determinadas iglesias. No seamos así, seamos iglesias amorosas, iglesias que aceptan, que abrazan, que quieren consolar a los que están tristes, y comencemos practicándolo en nuestra casa, en nuestro trabajo, y cambiando nuestro corazón. Vamos a poner un canto. No te pido que vengas al frente si no quieres, pero si tú quieres venir está bien. Pero si algo te ha hablado esta palabra, ahí donde estás, inclina tu corazón delante de Dios y reconócelo y pídele perdón, porque si Cristo viene ahora y encuentra en tu corazón este tipo de cosas, mi amado, te vas a quedar un tiempecito más, como 7 añitos más, para que reconozcas esto. Y yo no quisiera que esto te pasara, te lo digo de verdad. Reconoce, sí lo he hecho. Yo he tratado de influir en otras personas para que piensen mal de otras personas, tratando de yo estar bien. Reconócelo. Ponnos ese canto, ahorita. Señor, te damos gracias esta tarde. Y te pedimos perdón, Señor, por lo que hemos hecho. Ven a nuestras vidas, Señor, y cámbianos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar y de actuar. Hoy nos arrepentimos.